3. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Conversatorios Tributo Afrocaribe. Hoy desde la ciudad de Bucaramanga estamos conectados con la ciudad de Seattle en Estados Unidos con una de las grandes figuras de la música cubana contemporánea. Heredero de una tradición familiar centenaria, nada menos que la familia Valera Miranda, los cuales hemos tenido el gusto de escuchar su música desde hace bastante tiempo, pero él es de las figuras jóvenes, los que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de llevar adelante este nombre que es uno de los grandes, no solamente en el oriente de Cuba, sino en todo Cuba, son referencia. Amigos, con ustedes en Seattle, en su casa, Kiki Varela Miranda. Muchas gracias, Saludos. Henry. Muchas gracias, Henry, por tenerme aquí en tu pequeño espacio y con mucho placer. Creo que vamos a tener una buena conversación. De verdad que sí. Quería, antes que todo, pues tenemos muchos amigos en común, César Pagano, Benjamín Lapidus, Calixto Oviedo. ¿Por qué entro aquí con César? Porque la primera vez que escuché la música de tu familia, la escuché en el negocio, en la casa, en Bogotá, de nuestro amigo César Pagano. Desde ahí me volví fanático de su música, tengo varios trabajos de ustedes, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con uno de la familia, con un integrante de la familia. Cuéntame, ¿desde hace cuántos años está la familia Valera Miranda en este trajinar de la música? Cuéntanos. Bueno, la familia tiene, por ponerlo de una manera, tiene varias etapas. Está la que no se conoce, la menos conocida y la más conocida. Dentro de la menos conocida, la familia Valera Miranda viene desde muchas generaciones. ¿Por qué? Porque es una tradición familiar que data desde los años, desde finales del siglo XIX. O sea que mi tatarabuelo, el coronel Cutiño, que además peleó en las guerras de independencia en Cuba, sí, contra el dominio español, era músico también y entonces digamos que eran más bien músicos empíricos, pero que en su núcleo familiar ellos practicaban su música, hacían su música. Como todos saben, sobre todo el son cubano, siempre se hace referencia a una mezcla de las dos grandes culturas que tuvieron ese gran impacto en la génesis de la cultura cubana, que es la parte española y la parte africana. Hubo muchos asentamientos, sobre todo de origen canario, que se establecieron en Cuba y empezaron entonces ese proceso de mestizaje, de mezcla. Y entonces mi familia es parte de uno de esos, o sea, es uno de esos asentamientos, los cuales trajeron consigo sus costumbres, su música, y al irse mezclando con todo lo que ya estaba pasando en Cuba desde el punto de vista étnico-cultural, ellos fueron con esos tiempos. Entonces, ha sido una tradición que se ha transferido de generación en generación, de boca en boca, porque no eran músicos profesionales. Y entonces, eh, eso comenzó, se quedó hasta que a principios de los años 80, el excelente musicólogo Danilo Orozco estaba haciendo una investigación de campo en Cuba sobre los orígenes y las raíces del son. Entonces resulta que Danilo era vecino nuestro y en una de esas conversaciones con mi padre, mi papá empieza a comentarle, no, Concho, pero mira, mi abuela y mi abuelo y mi papá y mi tío cantaban esto y cantaban lo otro y lo hacían así, con entonces eso llamó inmediatamente la atención de Danilo y entonces se enfocó en el fenómeno familiar. Entonces fuimos a la zona rural donde en aquella época todavía quedaban, estaban con vida mucho, estaba mi bisabuela,
que aportó muchísimo a esa investigación porque ella tenía sus memorias claras a pesar de tener ciento y tantos años y fue muy útil porque ella aportó muchos elementos y entonces fue que yo principalmente me entero de que mi familia era portadora de raíces soneras o de las primeras manifestaciones soneras en la cuenca del Cauca. Porque hay dos zonas El río importantes. Cauto, el río nacional cubano. Sí, es el río más grande, uno de los ríos más, es el río más largo en la región oriental. Sí, Y oriente, el entonces, caudaloso Cauto. exacto. Y entonces, ahí, en esa zona, no solo era la familia nuestra, habían otras familias y con muchas familias a todo lo largo de la isla, desde Guantánamo hasta Pinal del Río. Entonces, estas dos zonas, la cuenca del Cauto y la zona de Guantánamo, fueron eh, las que más actividad tenían en cuanto al son cubano. Debemos recordar de que en aquella época el son no se hacía como se hace hoy. Se hacía con instrumentos más rudimentarios y tenía otra forma de ejecutarse. Entonces, a raíz de esa investigación, entonces nosotros, ya la familia más próxima a mi padre, porque mi padre era de esa generación, uno de los últimos eslabones que quedaban todavía, que preservaban eso. Y entonces nos nucleamos alrededor de mi padre. Entonces, como es obvio, mis hermanos y yo nacimos en un ambiente totalmente musical. Entonces ya mi padre había estudiado música, o sea, tenía más conciencia de lo que estaba haciendo. Y decidimos conformar el grupo La Familia Valera Miranda para tratar de preservar precisamente ese legado que nos viene desde muchas generaciones atrás. Y entonces, a raíz de esa investigación, se hizo un primer doble vinilo que se Exacto, el que llama tenemos acá. la Antología Integral del Son, Sí, que no se hizo con motivos comerciales, sino más bien con motivos educativos y sí, señor. musicológicos, donde ahí Sí, se señor. daban muestras de los diferentes tumbados, de los diferentes estilos, de las tonadas y de mucha historia. Entonces, Es muy bueno, es muy bueno. que creo que a partir de ahí, porque si mi memoria no me falla, César Pagano, creo que fue uno de los primeros que en descubrir eso, o sea, Sí, y entonces se hace ese álbum y nosotros, bueno, seguimos con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el problema de la música en mi familia se hacía a manera recreativa. Nosotros nos reuníamos en casa y tocábamos y cantábamos, o cuando íbamos a visitar a nuestra familia al campo, a la zona rural, llevábamos guitarras, bongos, maracas, entonces allá con nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, hacíamos fiestas y nosotros tocábamos y cantábamos. Eso, desde que yo tengo memoria, siempre se había hecho así. Porque yo era un muchachito y las memorias que yo tengo era que cuando nosotros llegábamos, por ejemplo, a visitar a mi abuela, enseguida toda la familia se reunía y empezábamos entonces a hacer fiestas y matábamos un animal y a tocar y nos pasábamos una semana fiestando. Y entonces, luego, en el año, a principios de los años 90, eh, vino una compañía inglesa, la Nimbus Records, buscando música auténtica en Santiago de Cuba y se contacta con nosotros. Entonces hicimos nuestro primer CD que se llamaba Música del Oriente de Cuba, la familia Valera Miranda. A partir de ese CD ya adquirimos un compromiso más formal
de establecer ya el grupo familiar como una institución, digámoslo, como una cosa ya a la que íbamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces mi padre trabajaba como asesor en el Ministerio de Cultura, mi mamá era profesora de baile, porque mi mamá es graduada, mi mamá es coreógrafa y especialista de bailes latinoamericanos, caribeños y europeos. Yo había estudiado telecomunicaciones en la universidad. Mi hermano estaba estudiando medicina, el otro hermano mío había estudiado en el Instituto Superior Pedagógico. O sea que la música era una cuestión de divertirnos. Entonces, a partir de esa grabación, ya tuvimos que ponernos a pensar en dedicar todo nuestro tiempo y toda nuestra energía al grupo familiar. Porque a partir de ese disco entonces empezaron a caer promotores. Y entonces al año siguiente de haber grabado ese disco con los ingleses, fue a Santiago una promotora francesa y empezamos entonces a hacer giras a toda Europa, fundamentalmente. Y fue así desde finales del 93 hasta el 2009, 2010. Que hemos Qué ya... bueno. O sea, lo que hemos visto ahora es el producto de todo eso que pasó desde 100 años atrás, cuando en el LP doble que nos presentó en Colombia César Pagano, ese maravilloso LP, que tú dices que es didáctico, nosotros lo escuchábamos allá en su sitio, y hablan del Nengón, Exacto. del Changüí, hablan de todo, y la voz de la señora mayor es que ya, tengo entendido que ya murió. Mi abuela. Era bien mayor. En ese álbum canta mi abuela y canta, la señora que canta mi ahí. bisabuela también canta, mi bisabuela canta. Esa maravilla. Mi bisabuela cuando eso tenía 103 años. Sí, eso era una particularidad y nos contaba César, porque él había estado en Santiago de Cuba, que esa longevidad era propia de ese sector del cauto, ¿no? Sí, en general mi familia es bastante longeva. Entonces vamos a hablar con Kiki dentro de 60 años y está Kiki ahí. Dios te oiga. ¿Ah? Pero que dentro de 60 años que esté así como estoy ahora. Estás allá con el 3. Bueno, hablando de los instrumentos, ¿cuál es el instrumento querido por tu familia? El 3, la clave, creo que es el 3, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Que la base de lo que ustedes hacen en el 3. Exacto. ¿Qué sucede? Que recordemos que estamos en la zona rural, o sea, los campesinos tenían que fabricarse muchas veces sus propios instrumentos. Entonces, todos, 3, maracas, los claves, fabricaban. lo hacían ellos mismos. Entonces, el 3 ha sido el instrumento icónico. En cuanto se habla del son cubano, el 3 es uno de los instrumentos más representativos, porque por el papel que tiene, precisamente por ser el elemento rítmico melódico que define como tal el son. Estamos hablando del tumbao. Sí, el tumbao, la sabrosura. Los tumbaos, los tumbaos son en su forma más sencilla, son muy sincopados. Entonces, ese elemento de la síncopa, que obviamente viene de los elementos rítmicos africanos, en el 3, y entonces muchas melodías se adaptaron a esa forma sincopada, y es lo que lo identifica. Tenemos el bongo, que son los dos tambores gemelos, que son netamente africanos. Las tumbadoras o las congas, todo eso es africano. La clave, las maracas se dicen que son más andinas, más indígenas.
Más indígena andino. Sí, sí, se mezclaron allá en Exacto, Cuba también. exacto. Y entonces, pero los elementos fundamentales son el 3 y la percusión que lo acompaña en su forma más simple. Sí, sí, sí. Entonces, el Esas 3 maravillosas arranca con, voces. exacto. Entonces, el 3 arranca con un tumbado que Sí. es sencillo. Puede ser algo como esto. Suena Familia Valera Miranda de una vez. La familia suena ahí. Entonces, como ven, en su estructura hay solamente 2 acordes. Sí. Y entonces, a partir de ahí, el cantador improvisa una copla. Y generalmente hay un coro que responde. Entonces, estas cosas de preguntas y respuestas también viene de África. Sí, 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 esa manera de interactuar, sí. Y entonces se le suma el bongo, las claves, y ya con esos 3 elementos tienes Ahí está, un son bien con sabroso, toda la ley. con todas las de la ley. Maraca, clave, bongo y el 3. Y el 3. Ya está ahí, Con las eso voces de ustedes, ahí ya, está. y entonces, bueno, se le fueron incorporando otros elementos como, por ejemplo, en la parte grave de mi familia solía, como no había contrabajo, porque además el contrabajo entró desde Europa. Sí, sí, sí. No, no Eh, usaban la marímbula, no. La botija, muchas veces se usaban botijas sí. y mi familia particularmente lo que usaba era la tumbandera. Ah, La tumbandera era, se hacía un hueco en la tierra sí. de aproximadamente un pie y algo De profundidad. de profundidad, un diámetro más o menos de un pie, igual. Entonces eso se cubría con una yagua. La yagua es la parte en la palma, la rama Sí, está, eh, se inserta al tronco sí, señor. con una, ¿cómo decir? Tiene Con como una una parte estructura. ancha. Esa es la que hablan en la casa de Yagua, ¿te acuerdas? La casa así de Exactamente, Reutilio. Hace la, sí, exactamente, entiendo la que descripción. se usaba para forrar las casas de Y eso lo los ponían como campesinos tapa en el piso para, y las paredes. sí, la Yagua. Y entonces ese hueco, a esa yagua se le abría un agujero en el centro y se hacía pasar una cuerda que se hacía con tripa de jutía. Sí, sí. Jutía es un roedor eh, autóctono de Cuba. Grande, es un roedor, digamos, de 10, 12 libras o más Grande. grande. Sí. Y entonces con las tripas de la jutía se hacía una cuerda, se Sí. ponía a secar. Entonces, a través de esa yagua se pasaba esa cuerda y entonces con una vara de una madera bien flexible y resistente, se clavaba la punta en el suelo y en la otra punta se ataba la cuerda. O sea que por la misma presión de Un esa, arco, parecía un arco. exactamente, igual que un arco. Y entonces esa cuerda, al estar atada a la yagua, sobre ese hueco hacía una resonancia. Sí, sí, sí. Entonces, sonaba grave. Entonces la yagua se percutía como un tambor y se pulsaba la cuerda. Tremendo, una sonoridad especial, ¿no? Tenía Sí, una dualidad. Era qué bueno, un instrumento melódico y un instrumento rítmico. rítmico. Y quien lo tocaba debía saber también porque tenía Sí, su estudio. es que eran personas que venían con esa aptitud, o sea, tenían ese Sí, talento, tenían oído musical. Y totalmente. entonces, aparte de que era obvio que eso lo iban aprendiendo de Sí,
El uno al otro, el uno al padres otro. y sus padres de los padres de los padres de los padres. O sea, que eso lo que desgraciadamente eso se va diluyendo en el Se va tiempo perdiendo. con la Qué triste eso. aparición de los nuevos instrumentos, el desarrollo, la nueva tecnología. Esas cosas primitivas ya Se van se van diluyendo en el tiempo. olvidando. Sí. Pero al principio era así. ¿Tú alcanzaste a ver los guateques con todos sus instrumentos? ¿Alcanzaste a ver Sí, algo? no, yo era muy pequeño. Pero alcanzaste a ver alguna cosa. Sí, incluso en el aparejado a este doble álbum, la antología del son, se Sí, hizo un documental sí, sí, sí. también, donde sale toda mi familia. Y en una parte yo estoy tocando la tumbandera. Uy, qué bien. La tumbandera. Sí, Con la hoja de yagua y todo. exacto. Como debe En ser. Oriente le decían tumbandera, para la parte del centro de la isla decían tumbantonio o tingotalango. Tingo tarango, sí. Todas esas Ajá. palabras las dicen en las canciones. Sí, Las canciones creo que es la mejor manera de nombrar. tumbantonio. ¿Viste? Ahí dice de todo. La yagua. Y Todo lo comunican ustedes con sus cantantes. Y por eso han sido ustedes objeto de tanto estudio, ¿cierto? exacto. Etnológicamente, musicalmente. La gente ha estado muy pendiente. Hablando con Benjamín Lapidus, que es un etnomúsico, él se ha especializado en eso. Él me decía que él debe ir a Cuba frecuentemente para estar pendiente de las manifestaciones de la isla, tanto las contemporáneas, ¿no? Sí. Lo que se hace, la timba, todas estas cosas nuevas, pero él dice que le interesa muchísimo siempre estar pendiente De los de orígenes. familias como la tuya, sí, que tienen ese ancestro que no se puede perder. Estamos en el 2021, fíjate, pero no se puede perder eso. Por mucho que haya el contrabajo eléctrico, las cosas nuevas, eso no se puede perder porque es perder Sobre todo, memoria. mira, Guantánamo específicamente tiene Sí, un gran valor en ese sentido porque ha sido capaz de preservar, por lo menos el changüí, sí, que es una, eh, eso es esencial. o sea, es una parte, es un bloque importante en el muro de la cultura cubana. Entonces, Guantánamo tiene una fuerza muy constante en eso. Y ellos conservan su cultura y tratan o sea, son muy cuidadosos de eso. No ha sido No, eso es así muy bueno. O sea, eso quiere decir que, en la sí, zona del campo, por ejemplo, de la cuenca del Cauto, de mi familia, no se preservó tanto. Yo pienso porque eh, hubo muchos factores, por ejemplo, esa zona hubo muchos desplazamientos de familia porque era una zona muy extensa. En la zona donde se crió donde se asentó mi familia, le llamaban las 1009, porque eran 1009 caballerías de bosque firme. Bosque firme, ahí eso había, es grande, grande, grande. bueno, son 1009 caballerías, o sea, Son es una muchísimas. extensión bastante grande. Y entonces mi padre me cuenta que allí tú podías encontrar cualquier tipo de árboles, frutales, maderales, habían caobas, ácanas, caguairanes, iquí, de todo tipo, animales que ya no se ven hoy. Y entonces todo eso ahí, toda esa zona se convirtió a la producción cañera. O sea, todo es talado. Uy, claro, Entonces, todas esas familias fueron desplazadas, totalmente. se fueron yendo. Y eh, con ellos se va también yendo un poco la tradición de algunas culturas, más las generaciones que, que van surgiendo luego ya no se preocupan por eso, o sea, su interés está en otras cosas. Y eso solamente queda en manos de algunas personas muy puntuales que son las que se preocupan, las que investigan y siempre están. Pero Guantánamo ha sido bien fuerte en preservar el changüí, que es un género Qué bueno, maravilloso, qué al bueno. cual yo le tengo mucho respeto.
pero totalmente, es algo que es cubano, es una cubanía que se siente ahí, África, Cuba, esa mezcla tan especial, que desde que me dediqué a escuchar el changüí de la mano de mis amigos allá, con César y otros amigos, músicos como tú, pero que han tenido el changüí como algo sagrado, como algo totalmente metido en el corazón, y van al festival que hay cada año, participan, porque eso es importante. Ese festival hace que se preserve y la gente vaya a ver el festival y se pueda preservar. Exacto. Y estrellas que tienen, por ejemplo, cuando empezamos a escuchar la música de Helio Rebé, que él trató de también ayudar a conservar el changüí a su manera, Sí. porque era un elemento más comercial, ¿no? Sí, no, Lógicamente. Pero de todas maneras lo que él hacía era muy bueno. es que sucede, mira, si tú oyes las grabaciones, por ejemplo, del sexteto habanero, por venir un poco más, años 20, 20 y pico, qué sé yo, probablemente antes. Si tú oyes cómo esa gente hacían el son en esa época y te fijas cómo se hace el son hoy, vas a notar de que ha tenido una evolución bestial. Se Entonces siente la diferencia. claro, porque la música, como todo proceso, evoluciona. La música y Sí, las lógicamente. artes evolucionan con la sociedad. Debe ser, ¿no? También, porque si no, Claro, y entonces es entonces el papel de los músicos son los que aportan, son los que hacen el aporte. Porque, por ejemplo, digamos que un músico de academia aprende a tocar el son, por ejemplo, con un músico empírico que lo hacía a su forma y a su manera, sin saber música, pero fue lo que aprendió. Entonces, ese músico de academia coge esa esencia y ya como él tiene conocimiento musical, él se da cuenta y dice, bueno, escribe cosas esto así, se sí. puede hacer por aquí, esto se puede cambiar esto, y todavía mantiene la esencia, pero es un producto nuevo. Totalmente. Y entonces así es como la música va y no se puede negar las influencias de otras culturas, de otras músicas que entran al país y empiezan entonces a fusionarse y a mezclarse y siempre da como resultado un producto un poco más elaborado que la Sí, anterior. señor. Y se nota, por Pero ejemplo, hablando de esto, tú como cubano que eres, musical, de esa familia tan grandiosa, ¿qué opinas tú de los cubanos antiguos, de Arsenio Rodríguez, de Antonio Arcaño, de todos ellos, de los que tenían en ese tiempo, en los años 30, 40, esa responsabilidad de seguir evolucionando? precisamente, Porque a mí me parece que la música cubana evoluciona mucho, 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 se precisamente mueve mucho. estrellas como esta fueron los que comenzaron ese proceso. Ellos dieron su aporte. Ellos aportaron a la música cubana o al son montuno, a la guaracha, su visión. Porque además, tengamos en Sí, cuenta que señor. la música es una cosa que cada cual la oye y la escucha de una forma diferente. Porque a lo mejor Sí, la música es subjetiva, ¿no? Es exacto, a a lo cada mejor cual a le ti parece. no te gusta la música clásica y te ponen un disco de Mozart y dices, eso me da sueño. Pero te ponen una familia de Valera Miranda Y y... te pones a bailar. Entonces, ¿entiendes? Y tengamos mira, yo siempre digo algo. Nosotros hoy llamamos música clásica a la música que se hacía hace 500 años atrás. Totalmente, sí. En aquella época no era música clásica. Era lo que estaba de moda. Era, sí, 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 totalmente. Hoy decimos, concho, va a haber un baile, va a estar el gran combo. Y la gente va para allá a bailar y que sé cuando. En el siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, decían, oye, va a tocar la orquesta de cámara del maestro fulano de tal, en la corte de no sé quién, de no sé quién. Y la gente iba allí a divertirse con una sonata, con un minué, con una Sí. gabota. Inclusive había piezas bailables también. Sí, el Bailaban minué, los vals, por las cosas. ejemplo. Sí, 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 sí.
Sí, sí, echaban un pie, echaban un pie. Exacto, cuando aquello no era música clásica. Nosotros le llamamos música clásica No, no, no. ahora. De Ahora, aquí sí, a 500 años, no se sabe el desarrollo que pueda tener la música de aquí a 200 años, si todavía el mundo está en pie. De aquí a 200, 300 años, 400 años van a decir, oye, sí, sí. en el siglo XX había un grupo que se llamaba la charanga habanera. Y aquí tienes una muestra de la obra clásica, tal, tal y tal y Sí, tal. así es. Hasta irán a ser más valorados que ahora, Hasta eso, porque así es, motivo de estudio. porque forman parte de la historia. Entonces, Señor, uno para entender el porqué de las cosas tiene que someterse a la historia. Y la historia la hace la gente. al ojo de la historia, sí. Y la historia la hacemos nosotros, la gente. Sí, señor. Día a día, diariamente se hace. Y la mayoría de las veces no tenemos conciencia de eso. Tienes razón. Por ejemplo, tú con tu trabajo como tercero gozas de mucho prestigio entre tus colegas, no solamente de Cuba. He tenido la oportunidad de conversar con músicos de otras latitudes y cuando hablamos de Kiki Varela, de su música y de lo que tú haces, te tienen un respeto, una consideración por tu talento. ¿Cómo llegaste a ese nivel? Aparte de ser tu herencia familiar, tu ADN, pero estudiaste el 3, ¿con qué maestros o qué? ¿O solamente tu familia? ¿Cómo fue ahí? Bueno, yo lo único que he hecho es hacer lo que me gusta. Tocar tres. Al principio tocaba tres y cuando tenía 6 años más o menos, mi padre, me regaló un tres. Y yo empecé a hacer mis primeros tumbados, guiado por mi padre, a la manera de que lo hacía mi padre, porque recordemos que mi padre viene de esa familia que hacían De unos esa, tumbados y unos motivos melódicos muy sencillos, muy simples, pero eran sabrosos. Sí, llamativos, ¿entiendes? claro. Alegres. Y sobre todo la música en mi familia ha estado ligada perennemente a cosas cómicas, cosas jocosas, porque Sí, sí, sí. siempre La cotidianidad del entorno. cada motivo se contaba algo, o el que componía una copla se fijaba en que Hay muy buen humor el siempre en los temas, hay caballo muy del buen humor. vecino le dio una patada y lo tumbó, ya por ahí sacó una copla y entonces era algo así. Entonces yo empecé tocando tres cuando tenía 6 años más o menos y ahí entonces en Cuba en aquella época había una cosa que se llamaba el movimiento de artistas aficionados. De ese movimiento de artistas aficionados salieron muchas figuras. Por mencionar una, te diré, por ejemplo, Cándido Fabré. Ah, Cándido Fabré era Cándido, alumno de mi papá, qué bien. Tremendo cantante, sonero tremendo bravo. sonero, tremendo Uh, compositor. sí, Entonces, compositor. mi papá era instructor de artes en el pueblo donde nosotros crecimos. Entonces, él tenía los niños, después que terminaban sus obligaciones con la escuela normal, o sea, con la primaria, secundaria, Sí, sí. en el tiempo libre, entonces iban a hacer música con mi padre. Entonces mi padre tenía Todo eso en Santiago, ¿no? en un pueblito como a 30 kilómetros de Santiago que se llama San Luis. Ah, San Luis, sí, sí, sí. Escuchado San Luis, claro. Y entonces mi papá tenía un coro al cual ese coro, que eran aproximadamente unos 20 muchachos, 20 y pico muchachos, mi papá a ese coro le incorpora guitarras, le incorpora tres, percusión cubana y un contrabajo. Ah, tremendo. Entonces Armó el tumbao ahí. fue una cosa novedosa, Pero claro, porque era una formación coral acompañada con instrumentos ¿cómo cubanos. sería esa fiesta? Oiga? Eso tenía que sonar sabroso. Entonces, cuando alguien se imagina un coro, es para ese coro hacer o música sacra o No, no, música no. clásica. ¿Entiendes? No, ya eso era. Un coro guapachoso. Entonces, mi papá adaptó mucho repertorio del cancionero popular cubano
lo adaptó a esa formación coral acompañada con esos otros elementos. Eso se llamó cuerdas y voces. Entonces ¿No grabaron nada? no, en aquella época y en el pueblo no era muy común. Debe haber algo No por ahí, fácil. pero no era muy, no era como ahora, que ahora tú en tu casa grabas cualquier cosa. Antes tú tenías que ir a un estudio Total. o ir a un lugar donde hubiera, entonces no se conservó nada de eso. Entonces, esta formación fue muy popular, sobre todo en el movimiento de artistas aficionados entre los años 70 y principios de los años 80. Entonces, yo era parte de eso, crecí en eso. Ya cuando tuve a los 11 años, ingresé en el Conservatorio de Santiago de Cuba a estudiar guitarra clásica. Ahí entonces amplié un poco más mi formación musical. Y después de un tiempo fui a la universidad a estudiar telecomunicaciones. Salí en la universidad, siempre estaba involucrado en todo el movimiento cultural. Yo tocaba en casi todos los grupos que habían en la universidad. Tocaba en un grupo de música rock, tocaba en un grupo en un sexteto de música tradicional que se llama el Grupo Turquino, que todavía está. Turquino, claro. Sí, yo fui fundador de ese grupo, ¿De Turquino? junto con el director que tiene ahora, junto con Rolando Ferrer. Y entonces siempre estaba metido en eso. Entonces terminé la universidad y entonces vino todo el revolú con el disco de la familia. Y yo, después que salí de la universidad, que terminé con el ejército, en el año 90 entré a tocar con una orquesta de salsa que se llama Los Carachi. Carachi De también. Santiago Lo de conozco, Cuba. los Carachi. Yo entré tocando 4 ahí, después toqué bajo, después terminé tocando teclado hasta que hasta que tuve que salir de la orquesta porque ya los compromisos que teníamos ya de giras con el grupo La Familia Abraham Miranda ya no me permitían estar en las dos orquestas, en los dos sitios. Y entonces ya hablé con el director y dije, bueno, Fico, yo no puedo. Yo no puedo estar porque es que no me da tiempo, ¿no? Entonces no quiero quedar mal contigo. Entonces me dijo, no, vale. Y entonces, como te venía contando, lo que simplemente he hecho ha sido hacer lo que más me gusta a mí, tocar el tren. Entonces, luego de descubrir 4, me resultó más interesante desde el punto de vista armónico, más moderno. Y entonces, el 4 cubano. ¿Más desarrollado? El 4 cubano. El 3 cubano suena... Ese es un 3. Este es un 4. Un 4, ya. El 3 cubano tiene estas 3 pares de cuerdas. 3 pares de cuerdas, sí. La, re, fa sostenido. El 4 tiene un par más. Entonces creo que es muy parecido al tiple. De Colombia. De Colombia, sí. Y es un sonido cristalino, bonito. Sí. Muy parecido acá, sí. Y entonces descubrí el 4 y entonces ya ¿Te quedaste por ahí? Me dediqué totalmente a tocar el 4. Entonces, o sea, no ha sido, ¿cómo decirte? No ha sido un propósito de que yo haya querido ser la última chupa el mate, como se dice por ahí, no sé, en algún sitio por ahí. Esa está buena, esa. Sino que he hecho sencillamente lo que más me gusta. Esa palabra, lo que te gusta. Lo que tienes adentro. Y he sido, hasta cierto punto de vista, afortunado porque siempre, o sea, cuando uno disfruta su trabajo, no hay mejor regalo. Ese es el mejor pago, él es todo. Exacto. Y si le gusta a la gente lo que haces, pues más, mejor todavía. Sí. Y entonces eso es lo que
lo que yo he hecho siempre. Vale. Y yo que lo harás por siempre hasta que tengas la edad de tu abuela, 103. Hasta que llegue a los 103 vas a seguir tocando el 3, el 4. Sí. Cuéntame una cosa que quiero preguntarte. ¿Cómo se desarrolla tu vida musical actualmente en Seattle, en Estados Unidos? ¿Tocas, enseñas, sales de Bueno, gira? ¿Qué haces? ¿Perteneces a algún grupo imagínate, allá? ¿Qué haces? yo vine para acá por cualquier motivo menos por la música. Bueno, por decirlo de una forma Vale, vale. sencilla. Yo comencé una relación con una muchacha y Ah, después de cierto tiempo, entonces ella pobrecita tenía que estar yendo a Cuba cada rato. Y entonces en aquella época, o sea, estábamos año perdón, 2010. era una muchacha no cubana, era No, 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 no. Es de aquí. norteamericana allá. Sí. Ah, bien, bien. Y entonces, en aquella época, para salir de Cuba era un poco complicado, porque entonces tenía que estar cierto tiempo fuera del país, tenía que regresar, y era un poco complejo. Entonces, ella iba a Santiago 2, 3 veces al año, y así estábamos en la relación, hasta que entonces me dijo, bueno, yo quisiera, pero si tú te fueras para allá conmigo a vivir sería mejor, estuviéramos juntos. Qué bien, qué bien. Y entonces yo digo, bueno, yo tengo ya 46 años, tenía yo Sí, sí. una hija ya con 23 En años, Cuba, en Cuba. graduada de medicina y todo. O sea, que ya era una mujer independiente, que bueno, todavía no muy independiente, que digamos, porque No canta, no canta, no está en nada, no canta nada, no, la familia no canta no, no, nada, no, ya nada no, de nada. no, no, ahora es médico. Ah, bueno, y todavía llama, papi, 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 llama. Y entonces, bueno, sabes que para uno Siempre los son hijos niños siempre y van a ser todo pequeños. es eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Ya me decidí establecerme aquí. Seattle, la ciudad del rock and roll, Jimi Sí, Hendrix. sí, señor. eh, pero para mi sorpresa, llego aquí y hay un movimiento de música latina bien importante aquí. En Seattle. Eh, sí, Eso cómo viene allá, no. ¿no? Y Cerca de Washington. entonces estoy acá en la costa pacífica, en el estado de Washington, Sí, cerca yo de la soy de frontera con Washington, sí. Canadá. Cerca de Canadá, sí, Pacífico. Lejísimo. Tú estás lejos de todo el Totalmente, mundo. Para donde quiera totalmente, que tú vayas aquí, está lejos. totalmente. Está lejos de San Luis. Y Ya. entonces, uf, como lo extraño. Y entonces, ¿cómo se llama? Llegué aquí y enseguida empecé a conocer músicos y gente y entonces descubrí que habían gente aquí, cubano, boricua, y entonces empecé y armé una banda. Sí, Entonces aquí, en tiempos normales, ahora ya estos no son tiempos normales hace buen rato, con el lío de la pandemia y toda esa tremendo. jodera. En tiempos, en tiempos normales, sí, como no, yo aquí daba conciertos, enseñaba también. eh, Te y movías sí, en la música tranquilamente, no bien, había bien. problema. La música, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Ahora, entonces, ¿cómo has paliado la pandemia? Bueno, imagínate que esto para los músicos, Es duro nosotros, para y todos. para los artistas ha sido duro porque nosotros vivimos por ese contacto con el público. Nuestro trabajo, nuestro sosiego es estar en contacto con el público, tocar para el público, salir, socializar. Y ahora no se puede hacer nada de eso. No, nada. Lo mismo Entonces, está nuestro amigo Calisto allá en entonces Miami, aburrido también. Que a veces no puede salir a sus toques, a sus tenía, cosas. tenía, tenía una gira importante para
en los Estados Unidos este año y se me canceló. ¿Ibas a tocar con quién? ¿Solo? ¿Con alguna agrupación? Con mi orquesta, Con la tuya que tienes allá. ¿Y está en Seattle? sí, en Seattle. ¿Con qué músicos? ¿Cubanos, americanos? Una mezcla, tengo músicos cubanos, músicos americanos y músicos boricuanos. ¿Y tocas son? ¿Siempre? Son cubanos, Son siempre. sabroso. Tú vas a hacer una edición de esto después, ¿verdad? Sí, casi siempre nunca lo hago porque me gusta lo que estamos haciendo y casi nunca. Dame un minuto que me están tocando la Dale, puerta. dale, dale, no, tranquilo. Ve, tranquilo, no te preocupes. Queridos amigos, estamos en un conversatorio muy interesante con este amigo nuestro, Kiki Valera, perteneciente a una de las grandes familias musicales de Cuba, del oriente de Cuba, herederos de una tradición centenaria, gracias a nuestros amigos que nos presentaron su música en los 80s, sobre todo a mi gran amigo César Pagano, en su sitio Salomé Pagana, en su casa, escuché por primera vez los acordes de la familia Valera Miranda. Amigos como Benjamín Lapius, que está afincado en Nueva York, con el cual hicimos un conversatorio anteriormente, también contribuyó muchísimo a que me acercara a este estilo de música changüí en Nengón, que me parece que es lo más eh, cubano que puede haber, ancestral, sonidos que se transforman, se cambian, viajan por el mundo. Y para mí realmente es un placer poder entrar a la casa de Kiki Valera, que está en este momento, ya regresó, estaba atendiendo su puerta en su casa y aquí estamos nuevamente. Eso que me están trayendo un sofá ahora. No te preocupes, aquí Yo le estamos. dije a la 1:30 y se aparecieron ahora. Pero eso es típico, nunca te van a llegar a la hora, pero eso es parte de esta dinámica, por eso esto es un conversatorio, esto no es una entrevista, no, esto es un conversatorio entre amigos, hablando de buena música, con amigos en común. Nos faltó fue un vinito, un vino allá, un vino acá, pero bueno, Aunque ahí sea estamos un bien. traguito de aguardiente Ya, o un tintico, aunque sea. ¿Tú has venido a Colombia alguna vez? Sí, estuvimos ¿Tú estuviste en en Cali el, cuando fueron a Cali? en, en el 2008, creo que Sí. fue. ¿Fuiste a Cali? ¿Fuiste con la familia cuando fueron? Exacto, estuvimos en Ah, Cali con el señor César Zambrano. sí, eso fue apoteósico, eso fue algo que quedaron buenos recuerdos de ese paseo de ustedes allá en Cali. Primera y única vez que fue la familia Valera Miranda a Cali. A Bogotá no han venido, Medellín no, 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 únicamente Cali. yo realmente me quedé encantado. Bueno, si hay un público que a mí me gusta es el público colombiano. Qué bueno, Porque tienen una pasión por la música cubana que es increíble. O sea, se además siente, sí, se siente, conocen todo referente a la música cubana, todos los géneros, todos los eh, grupos, todos, todos los grupos, sí, todos lo conocen, pero además disfrutan. sí, O sea, es ese público que te deja con un deseo de volver y volver y volver y volver y volver y volver. qué bueno, qué bueno. Nosotros aquí en Bucaramanga, con la fundación que lideramos aquí, que se llama Fundación Cultural Café Jazz, hacemos desde hace 10 años el Festival de Blues y Jazz de Bucaramanga. Mm. También hacemos un capítulo que se llama Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de Música Afroantillana, el cual lo hemos ya presentado durante 10 Cuando ocasiones. estuvimos en Cali, fuimos A un encuentro de melómanos, a un encuentro de melómanos. eso es cosa Tenían ahí seria, todos los discos de todas las eso es músicas. cosa seria, compadre. Y entonces Sí, decían, este disco, hablando de música cubana, sí. este disco lo grabó no sé quién en tal fecha en La Habana, y lo grabó con fulano y con fulano y con fulano en el estudio de no sé quién, y del pi al pa. Y acá, esta gente, Dios mío, o sea, que lo que eso me reconforta porque ver personas que tengan
interés por Y un nuestra interés cultura. sincero, es un interés sincero, es de Exacto, corazón. exacto, 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 exacto. Se lo transmiten nuestros padres, así como a ti te transmitieron allá en tu casa por el amor al tres, todo, a nosotros nos transmiten Mira, el amor a los discos, a la música, al sonido, que es un bolero, que es una guaracha, eso para nosotros es sagrado. mira, yo no sé cómo llegó a mi casa allá en Santiago en los años 80 un vinil de los Ocho de Colombia. Ah, caramba, es música de Colombia tropical. Sí, 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 ¿quién lo llevaría? Yo no sé, yo no me acuerdo si se lo regalaron a mi papá, ya no sé. Bueno, yo lo rayé. Yo lo ponía todos los días, lo ¿Te volví a ver, gustaba? como me encantaba, me sabía todas las canciones, como me las sé, despeinada, Sí. ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, Oye, qué ajá, alegría eso. despeinada. Y con este leque de mi mujer, la Sí. gente enloquece. ¿Qué voy a hacer? Que si te con la Oye, qué plata, bueno, qué negrito bueno. desgraciado, que gastaste en parranda el dinero del mercado. Oye, Pam, qué pam, bueno. pira, pa, ponga, pira. Oh, me encanta. Tú lo ponías en tu casa y todo. Qué bueno. Yo lo ponía. Eso es un elogio para nosotros acá que Me encantaba ese disco. Fíjate que mi mamá decía, muchacho, ya está bueno, ya no lo ponga. ya no más, ya no más. El Me disquito ese, encantaba ese ya no disco. Yo más. sabía todas las canciones. Qué bueno, Kiki, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, planes, bueno, estamos en pandemia, pero de todas maneras tenemos que seguir planeando nuestras cosas. Nosotros estamos ya pendientes del 2021, porque nosotros celebramos el Día Internacional del Jazz UNESCO Uh el -huh. 30 de abril. Ese es el motivo de ser de nuestro festival acá. Y siempre invitamos amigos. El año pasado tuvimos aquí a Chembo Corniel, que es percusionista de Nueva York, de grandes agrupaciones. Invitamos esta vez de manera virtual, la teníamos invitada presencial, pero no se pudo, Ajá. a la maestra Andrea Brasfeld, que es la maestra flautista de Nueva York. Y este año 2021 tenemos el plan de que participe Calisto con su esposa. A mí me encanta mucho el jazz. Yo soy Y eso consumidor queremos de hacer. jazz. Yo consumo cualquier jazz, cualquiera. Yo sé. Entonces, la idea es invitar figuras como tú, por ejemplo, que no vamos a poder invitarte, por ejemplo, con tu grupo, pero sí Claro. podemos hacer un esfuerzo de invitarte a ti solo, por ejemplo, que vengas solo con tu música, que nos dé un taller, porque esto es una fundación sin ánimo de lucro. Nosotros Uh -huh. buscamos recursos con el Ministerio de Cultura, con el Instituto del País, con el Instituto de Cultura de aquí en la ciudad de Bucaramanga, donde vivimos nosotros. Son entidades oficiales. Entonces ahí conseguimos transporte, alimentación, hospedaje, unos viáticos, que pues no son muchos, pero son unos viáticos adecuados para que venga el músico y nos acompañe y muestre su talento y su saber musical a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes de la comunidad, los que están empezando, los medianos, los que ya tienen un trayecto. La idea es esa, juntar figuras como tú con los jóvenes de acá y hemos hecho unos ensambles interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo de tanto prestigio como Calisto tocando con los chicos de acá de la Escuela Municipal de Arte. Eso ha sido muy agradable, se embandan las partituras el uno al otro y los músicos ustedes entienden Claro. rapiditico. Entonces, eso queremos hacer. Eso es un lenguaje universal. Totalmente, totalmente. Entonces, ese experimento lo hemos hecho desde hace 4 o 5 años atrás y grandes figuras como tú enseguida. Lástima que pues esta vez no pudimos traerlos de manera presencial, pero se hizo virtual, ¿sí? Sí, Pero se hizo, no lo dejamos de hacer. claro. Volvimos a pasar la propuesta porque la propuesta para el año 2021 se pasa en el 2020. Tuvimos plazo Mm. hasta el 9 de octubre, ya la pasamos, los resultados aparecen publicados en Gaceta Nacional más o menos a finales de diciembre, principios de enero del 2021, y ahí nos dicen los apoyos. Pero siempre yo planeo antes para poder no que nos cojan de sorpresa y nos Claro, gustaría invitarte a ti que pudieras venir de manera presencial tú solo porque no podemos invitar a tu grupo y no a ti que vengas con tu claro, conocimiento. Y si es de manera virtual, pues lo mismo, hacer lo mismo, taller, conversatorio, hacerte un ensamble con alguno de los grupos de acá de los muchachos y que participaras. Eso nos gustaría mucho y sé que vamos a seguir hablándolo claro. porque vamos a seguir en contacto, yo sé. Y seguimos conversando y te seguimos ocupando y buscando
que nos acompañes acá, que te tuviéramos en Bucaramanga, sería un gusto, de A verdad, mí tenerte. yo digo, Tener a Kiki acá. a mí me encantó Colombia. Ah, bueno, y vendrías. ¿Tú viajas con tu señora, con tu esposa o viajas Con mi solo? esposa. ¿Cómo es? Con tu esposa. Te toca Bueno, si hay que planear. viajar, yo viajo solo. Ah, Y si es para Colombia, mejor todavía. ah, ella está por ahí escuchando, escucho por ahí, está por ahí cerquita. No, pero sí nos gustaría, hemos traído figuras como tú que han venido con su esposa, inclusive uno vino con su hijo pequeño. La idea es que nos integremos acá durante 3, 4 días del festival y podamos compartir los conocimientos de ustedes con los jóvenes de acá y Sí. que la música de ustedes no se pierda. Eso sería un logro para nosotros. Y que esa familia centenaria de ustedes siga sonando por el mundo. ¿Hace cuánto no vas a Europa? ¿No has vuelto hace poco? Hace la última vez que fui, bueno, por cuestiones de trabajo, fue como en el 2006. Porque la música de ustedes es muy querida en España y Sí, cómo no. en muchas partes. Mucho, mucho. Y nunca pensaste quedarte en Europa, sino te gustó más Estados Unidos el No, es amor que de yo tu esposa. realmente nunca pensé en quedarme en ningún En lado. ninguna parte. El amor. Ah, eso está bien. El amor se llevó En a serio, Kiki para allá. yo tuve oportunidad de haberme quedado a vivir En cualquier parte de las que ibas. Sí, hasta en China, vaya, pero no, o sea, no me interesaba. Incluso, esto es una cosa un poco más, eh, yo en el año 96, yo me fui a vivir para Canadá Ah, y duré 2 años, vine para Cuba otra vez. pero no estabas con tu esposa actual, con tu No, 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 compañera, no, no. Estabas no, no, solo yo estaba soltero. y no te quedaste. No me quedé, me regresé, Ah, qué bueno. Firme a tus raíces. me Y regresé. trabajos musicales, ¿has logrado hacer alguno en los 6 años que llevas allá en Estados Unidos? ¿Has hecho con tu grupo algún trabajo grabado? Sí, cómo no, mira, yo no sé si tú conoces esto. Porque he visto Pues, lo que has puesto en las redes. Ah, sí, es Este, el que tengo en las redes, este sí, disco fue totalmente grabado y producido aquí, en Seattle. sí, y Ahí aquí en mi está, casa, ahí está la nómina que me cuenta, los boricuas, los cubanos que hay. Ahí están. exactamente. Ah, qué bueno, qué bien. Entonces, ese disco, porque yo también hace algún tiempo en Cuba yo me dedicaba también a la producción musical. Entonces Sí, tenía un estudio de grabación allá. en Santiago, sí. Y entonces, ahora aquí grabé este disco que se llama Vivencias en clave cubana. Sí, sí, sí. Estuve viendo el que tienen montado en las redes y todo. Exacto. Y Excelente. entonces, un disco que estoy muy satisfecho porque logré lo que yo quería Sí. con este álbum, hacerlo como yo quería. Y hasta ahora he tenido muy buenos comentarios, muchos elogios de todos lados con esta producción. Y entonces, ahora mismo estoy preparando eh, otra entrega Sí. eh, para ver si para el año próximo también estamos rediseñando los planes que tenemos para este año. Este año teníamos, con este proyecto teníamos, íbamos a participar en el festival en Austin, Texas, South by Southwest. Es un festival enorme, el festival más grande de música que se hace aquí en los Estados Unidos. Tenía un par de presentaciones en Nueva York, en la sala SOBS, sala importantísima. Tenía conciertos en Los Ángeles, en Berkeley, California, San Francisco, en Miami también tenía algo ya que estaba bien. Y todo eso se fue por producto del La problema del pandemia. COVID. Y entonces estamos con nuestro agente, estamos tratando de rediseñar. Sí, para el año próximo la cosa mejora. Y ve, pero yo no sé, porque la gente ha perdido un poco la confianza en la socialización. O sea,
aunque mañana mismo te digan, ya no hay COVID, la gente siempre va a estar Con recelosa. temor, Sí, porque ya, claro. entonces va a ser, yo pienso que va a tomar mucho tiempo en que la gente vuelva, aunque la gente está también deseosa de retomar esa vida La vida social. normal. Pero va a ser difícil lo que tú dices. Ya Sí, va a ser un esto poco cambió difícil. ya, Kiki, ya esto ya no va a ser lo mismo por mucho que queramos. El espectáculo, sobre todo nocturno, Sobre todo los la gente va a espectáculos. tener temor de reunirse más de 100 personas, 200 en un café, en un restaurante, ahora en un sitio donde caben 10.000 personas en un No, no, concierto. no, ni La soñar. gente se va a preocupar, la gente ya no va a querer eso, entonces nos va a tocar reinventar. Sí, Vamos y a tener que entonces, meterle mano a lo virtual, muchas cosas. Yo digo, como decía mi abuelo, eso va hablando, ¿no? Las cosas van hablando y van acomodándose. Uno tiene que atender lo que esté pasando. No exacto. ponerse a hacer una resistencia ni nada. Es como ir con la corriente de lo que está pasando y acomodarse. Uno nunca puede, como se dice, nadar contra la corriente. No, no se puede. Tiene que dejarte llevar y ver cómo encuentras ¿Cómo? una tablita para agarrarte, Y se pero agarra, seguir la claro, corriente. Sigue la corriente. claro. Tiene que Así, seguir la así. corriente. Así puede pasar uno el cauto. Así puede pasar uno el Exacto, cauto nadando exacto, sin exacto. problema. Oh, me alegra Entonces, mucho. Nosotros complementamos este conversatorio siempre con artistas de tu talla, haciendo un programa de radio, porque tenemos un programa de radio en la emisora cultural de aquí de Bucaramanga, que se llama Luis Carlos Garán Sarmiento, ujú, 100.7 FM, pues tiene vía streaming, todas estas cosas, es del ok, municipio, es de acá. Entonces nosotros hacemos un programa diario de lunes a viernes que se llama Tributo Afrocaribe. Lo hacemos hace 24 años. Entonces, siempre que invitamos a una persona como tú que tiene tanta música, hacemos un programa de radio. Después de esta ok. grabación, yo converso contigo y te digo cómo hacer para que hagamos el programa de radio y ponemos tu música. Yo tengo aquí unos Exacto, grabados tuyos, pero tú nos envías lo que quieras para exacto. hacer 1 o 2 horas, no hay problema. Por Bien, eso, gracias, gracias, millón de gracias. y lo hacemos. No, no, no. Es lo que menos podemos hacer con una figura como tú, que lo tenemos ahí al frentecito. Ahí, está ahí. Está ahí, Kiki. Eso, mis amigos están felices. Yo le mando este video con tu autorización, lógicamente. Se lo envío a Seguro. César. A César Pagano se lo envío, se va a poner feliz. A Benjamín Lapidus también que enviarle este video, el público que lo va a escuchar. Esa es nuestra dinámica. Se pregraba, se hace un afiche con una foto que tú nos envíes a tu gusto, ¿sí? Ujú, Tú me dices, yo quiero esta foto y se hace un afiche. Yo te he enviado, creo, a tu correo ya cosas, a tu Messenger, de ujú. los conversatorios que hacemos. Entonces yo te digo todas esas pormenores. Quiero que ya para terminar, le des un saludo muy especial a tu familia, a tu compañera, a tu esposa y a tus músicos. Y que no nos dejemos, que tenemos que seguir. Bueno, yo a mi familia por siempre haber estado ahí. La Palera Miranda. Somos una familia muy, muy unida. Demasiado, se nota en la música. A mi familia por haber estado ahí, un abrazo, un beso grande. Este A video mi, llega allá. Yo tengo amigos que lo llevan allá. Ahorita que viajen, va allá el video. a mi mamá, sobre todo, que ha sido el horcón de Qué bueno, de nuestro hogar. qué bueno, qué bueno. Mi padre, desgraciadamente, se nos fue un poco temprano, pero siempre está presente todos los días conmigo. A mi esposa, por ser la persona que, que me ha dado siempre los empujones que me hacen falta. Porque a veces nosotros, a veces, nosotros los latinos, fundamentalmente por un problema de machismo, porque tenemos que reconocer que somos machistas. Sí, 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 No hay le que paramos reconocerlo. bola, no le paramos bola a nuestras esposas. Y nuestras esposas ven mucho más allá de lo que nosotros vemos. Sí, Y este es el caso de mi esposa, que siempre está encima de mí. Oye, vamos a hacer esto, tienes que hacer esta cosa, esto por ahí, de por allá.
y al final me ha demostrado que tiene razón. Qué bueno y que te hayas dado cuenta. Eso es lo mejor. Sí, sí. Eso es lo mejor. Y Bueno, entonces a todos los músicos, a todos mis amigos, mis colegas, un abrazo y desearles que estén a salvo para poder seguir haciendo música, que es lo que más nos gusta. de verdad que sí, que la música no falle. Ahí no hay pandemia que pueda con la música. No, nada de eso. Yo te agradezco mucho, Kiki, la confianza por habernos atendido para hacer sé que va a salir muy bien. Casi nunca edito, no me gusta. Es natural, es espontáneo, esa es la gracia. De que nos vieron como es Kiki, vieron este trabajo que hacemos cada mes, lo hacemos con cariño, y que la gente que nos vea y nos escuche más adelante sepa que estamos tratando de preservar esos sonidos tan especiales, que la gente sepa quién es la familia Valera Miranda, que se asombre como me asombré yo en el año 80 cuando te escuché la primera vez, tu familia, ahí Nengón Pati, Nengón, eso, a mí eso me parece celestial, hermano, y lo escucho cada vez que pueda, ¿sí? Siempre. Te agradezco mucho que una parte de esa familia tan importante como eres tú haya dialogado con nosotros. Muchas gracias, Kiki. El placer es todo mío, Muchas Henry. Con gracias, mucho hermano. gusto y aquí me tienen cada vez que te haga falta. Yo sé, yo sé, ya Como tenemos se el dice nombre en y todo. Cuba, ala por el bejuco. Ahí está, estamos ahí, estamos ahí. Hoy ya nos despedimos de la gente, entonces voy a parar aquí la grabación, pero seguimos conversando un poquito para decirte unas cositas que vamos a hacer, ¿vale? Ok. Ok.